Señora Michelle Madère, gracias por aceptar la invitación al programa. C'est à moi de vous Lo remercier agradezco a aussi. usted. Su padre, Albert Madère, fue deportado durante la Segunda Guerra Mundial al campo de concentración de Mauthausen. ¿Qué edad tenía? Quand il a été Cuando lo déporté, quand il est deportaron, mort, il avait tenía 34 años. 34 ans. Yo tengo 83 Moi, años. j'ai 83 ans. En este Alors, à ce momento, moment-là, cuando lo quand il a été detuvieron, arrêté, tenía 2 años y j'avais 2 medio. ans et demi. Y quand il est cuando décédé, j'avais, lo mataron, 4 tenía ans. 4 años. ¿Por qué razón fue detenido? ¿Porque era judío o por problemas políticos? Il a été déporté politique. No, lo deportaron Il a por été razones arrêté políticas. sur dénonciation, Lo parce qu'il detuvieron avait- porque lo il avait des denunciaron. activités politiques. Il était Tenía communiste. actividades políticas. Era comunista. Il agissait Él pour un actuaba réseau, para faisait una partie d'un red réseau de résistance. resistencia. Et Sus ses actividades activités eran étaient sabotaje le sabotage de algunas de certaines infraestructuras infrastructures de la de Sociedad de SNCF Ferrocarriles de Francia. en France. Mais pas sûr. ¿De dónde partió su padre hacia el campo de concentración? Non, il est parti No, par le lo camp de deportaron de Compiègne, partiendo desde el campo a de partir du camp de Compiègne, Compiègne, en la en región de région París. parisienne. ¿Cómo supo de lo que pasó después? Bien, j'ai cherché. Empecé a Parce que j'ai perdu investigar. ma mère Cuando l'âge perdí de mi 22 mamá ans, cuando tenía et 22 on savait pas años, grand-chose sur no la- sabía mucho sur sobre la l'absence ausencia de de mon mi père. padre. Parce que Porque quand on est cuando enfant, on ne somos dit pas niños, les choses no, aux- o sea, aux no, parents la de ses madre no enfants. decía nada Donc, a j'ai sus vécu hijos. j'ai appris Entonces après le aprendí décès de ma mère, después les de la muerte de mi circonstances mamá, l'arrestation la de mon père, circunstancia de la muerte les de activités la muerte de politiques mi de mon padre père. y de las actividades políticas de mi padre. Ma mère avait laissé Mi tout un mamá había dossier, dejado todo un archivo que j'ai découvert à que sa he disparition. descubierto cuando Et j'ai fait des desapareció. recherches de mon côté, Y entonces empecé a partir de investigar documents de mi lado con documentos permis familiares à l'amicale que me Mauthausen. llevó a la amical, la hermandad de Mauthausen, la Y bon. asociación. Desde que fue deportado hasta su muerte, ¿cuánto tiempo pasó? J'ai su très vite que mon Aprendí père exi- muy mon père rápido n'était jamais à la que mi maison. padre nunca une- estaba en la J'avais casa. une photo, il y avait une photo, mais mon Tenía père una n'était foto, jamais là. pero mi padre nunca estaba ahí. Simplement, c'était un père, Era qui un était padre absent, mais en même ausente, temps présent dans pero les conversations. también presente en las Mon père, mais conversaciones, jamais non, jamais, pero nunca jamais dieron de détails. detalles J'avais jamais de détails sur, sobre mi padre. sur mon No père. se hablaba de él. On n'en parlait pas. En el caso de su padre, deportado a un campo de concentración, Mauthausen, de trabajos forzados de los más duros, y usted supo después que fue transferido a otro campo de concentración, Gusen. Entre le moment où je Entre el momento, bueno, yo lo aprendí bastante rápido porque mon père estaba était connu conocido ses por sus activités actividades políticas. politique, et je peux dire Y que puedo decir que même, incluso cuando era niño, el nombre de Madère le nom de Madère era conocido, était famoso connu en la dans la región région, donde mi padre y où donde mon père nosotros vivait, où nous vivíamos, vivions en famille, porque era comunista, parce qu'il était porque era communiste, resistente. parce qu'il était résistant, Y la que población la se population desconfiaba signifiait mucho de los beaucoup de resistentes, parce que quand il y avait des porque comment dire, des cuando actes habían delictueux, actos delictivos, y habían y siempre había represalias represalias de la en contra de la población. población. Donc, les gens se Entonces méfiaient la énormément gente se des desconfiaba mucho résistants. de los resistentes. Donc, quand Entonces, j'ai cuando quand je entré suis, entrée en en el sixième, colegio, quand j'étais scolarisée en dans la un escuela collège, secundaria, j'ai tout de suite de été inmediato la proie de me atacaron unos camarades de clase, camaradas de clase qui m'ont que infligé que me des maltrataron sévices con corporels. servicios corporales des sévices corporels et des y sévices, también insultas, verbaux. incluso profesores, Et no même solamente des alumnos. professeurs. Donc, Entonces no he podido je n'ai pas pu seguir continuer, con la escuela ma scolarité
que sea en esta escuela o en cualquier escuela. Entonces dejé de estudiar, dejé la escuela cuando tenía 12 años. Era terrible porque yo no sabía lo que significaba ser comunista, no sabía lo que era un horno crematorio y todo este vocabulario que significaba hacer morir, asesinar a mi padre. Entonces usted pudo saber que fue exterminado e incinerado en un horno crematorio del campo de concentración. Bueno, por una parte no lo deportaron en Alemania, sino en Austria, en Mauthausen. Austria siendo la cuña del nazismo. Mauthausen es el campo central de un campo que construyeron para que sea eficiente durante 1000 años con granito, porque eso era el símbolo de una larga vida. Entonces, estos campos, la preparación de la construcción de estos campos ha sido muy larga, porque lo pensaron muy bien los nazis para una larga vida de los campos. Y fue transferido a Gusen II. ¿Y cómo terminó la vida de su padre en Gusen II? Gusen II era un campo satélite de Mauthausen. Mauthausen es el campo central. Los campos satélites eran numerosos. Tenemos una cifra alrededor de 70, 80, 90 e incluso hoy seguimos descubriendo campos satélites. Pero mi padre, bueno, lo pusieron en cuarentena primero. Quiere decir que llegaron en vagones de trenes por Compiègne, desde Compiègne, y en Mauthausen lo pusieron de cuarentena. Quiere decir que poníamos los deportados en categorías. Y si estaba en buen estado de salud, si estaba en buen estado de salud, lo guardamos, si no, lo eliminamos. Mi padre tenía una buena salud, pero tenía un perfil que lo llevó a Gusen II, que era uno de los comandos de los campos satélites más terribles del universo concentrado. Gusen II es un campo de tercera categoría, quiere decir que es uno de los campos más terribles de todo este universo de los campos de concentración. En un primer tiempo lo llevaron a Gusen I porque no habían terminado las obras en Gusen II, y cuando terminaron la construcción de Gusen II, lo transfirieron en este comando, que era terrible, muy cruel, donde no se volvía. Se dice que entraban por la puerta, pero salían por la chimenea. Eran campos de exterminación por el trabajo. Quiere decir que de manera contraria a la población judía que exterminaron de inmediato en los primeros días de cuando llegaron en los campos, por ejemplo en Auschwitz. Auschwitz, por ejemplo, es un campo para los deportados judíos. Mauthausen, seguramente que habían judíos, pero había toda una población muy variada, muy diversa, porque eran deportaciones por medida de represión. Entonces morían de cansancio, de hambre, de servicios corporales, contrariamente a los judíos que lamentablemente mataban muy rápidamente. Pero el exterminio por el trabajo era muy largo y los sufrimientos terribles. Michel, le invito a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación. Estamos hablando con Michel Madère. Ella es hija de Albert Madère, que fue deportado
de Francia a un campo de concentración donde finalmente fue exterminado e incinerado en los crematorios del campo. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con la señora Michelle Madère. Su padre, Albert Madère, fue deportado en la Segunda Guerra Mundial a un campo de concentración en Austria, el campo de concentración de Mauthausen, y luego pasó a un campo de concentración satélite cercano, donde finalmente fue exterminado e incinerado en un crematorio del campo. Michelle, usted ha dicho que ha dedicado el resto de su vida a mantener viva la memoria de millones de personas asesinadas por el fascismo. ¿Es cierto? Sí, es verdad. Sí. Sí. Quería, cuando conocí, cuando aprendí las circunstancias de la muerte de mi padre, sabíamos que estaba muerto, pero todo el mundo muere, pero no era suficiente como explicación. Entonces, durante mucho tiempo, en un momento había que decir que lo asesinaron los nazis. Numerosas son las personas que asesinaron en las mismas circunstancias, en el mismo contexto. Bueno, hay que saber que cada uno tiene su propia deportación, cada uno tiene su historia, pero los métodos son los mismos. Quiere decir que eliminamos sistemáticamente las personas que están en contra del nazismo, en contra del fascismo. Esto era el método que usaba el régimen hitleriano de Hitler. Para gente como es mi caso, que vivimos en el continente americano, nos preguntamos si no habían otros países que sabían que estaba ocurriendo este exterminio y no hicieron nada. A nivel de Europa, los europeos, los franceses, porque mi padre era francés, no se sabía mucho, no había mucha información después de la guerra. Hay que saber que abren los archivos 50 años después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hoy, numerosos son los franceses que no conocen primero el campo de Mauthausen, porque, bueno, hablamos mucho de Auschwitz. Entonces, encontré a mucha gente que me preguntaba si era judía, pero cuando hablamos de exterminio, no hablamos solamente de judíos, sino también de muchas otras personas que exterminaron por resistente, por antifascista, por homosexual, por intelectual. ¿Por qué? Porque eso no le gustaba al régimen nazi. Entonces, en este campo satélite de Gusen II, habían muy pocos franceses en realidad. Cuando reuní todos los elementos, cuando aprendí mucho de mi padre, necesitaba en este momento mucho tiempo para aprender y aprender a no tener que buscar e investigar tanto. Pero en este momento era mi deber de
que se haga conocer la historia a los amigos, a los familiares, a los que quieren saber, en la necesidad de intervenir en contra del fascismo. En el caso de América Latina, no estoy tan sorprendido de que la gente no sepa tanto de lo que pasó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el fascismo tiene muchas formas, entonces hay que denunciarlos. En América Latina yo aprendí lo que pasó y pienso que pensaba que era la misma cosa lo que pasaba en América Latina con lo que pasó en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Era la misma cosa y que la lucha que nos une es la lucha contra el fascismo. Y el objetivo entonces de lo que yo hacía entonces era llamar a la vigilancia, alertar sobre el fascismo. Actualmente vemos la subida en Europa de la extrema derecha y en varios otros países del mundo. Entonces teníamos un lema después de la Segunda Guerra Mundial de decir nunca más, pero descubrí que nunca más en realidad nunca es nunca más. Hay que seguir siendo vigilante. ¿Cree que hoy en día el fascismo está muy presente en el mundo? Sí, absolutamente. Incluso en Europa, incluso en América Latina. Incluso en Europa, en América Latina, los métodos son los mismos. Por supuesto, la amplitud de este desastre de la Segunda Guerra Mundial es algo nunca visto en la historia de la humanidad. Entonces debe de conocerse, debe de saberse. Pero no es porque la guerra se acabó que tenemos que bajar nuestra vigilancia. Siempre seguimos enfrentando las injusticias, el peligro de la extrema derecha en todo el mundo y siempre. El nunca más, yo nunca lo he creído. Nunca. Usted mencionaba que al campo de concentración de Mauthausen la idea era enviar especialmente a los anarquistas, los comunistas, los socialistas, pero también los científicos, los estudiantes, todos. Como usted dice, todos quienes estaban contra el régimen. La pregunta es, si hoy en día usted no está de acuerdo con la extrema derecha, ¿puede terminar mal? Por supuesto. Por supuesto. Corremos un peligro si seguimos, si creemos todo lo que los medios de comunicación dicen en Francia. En Francia hay mentiras permanentes cuando se habla de los peligros especialmente en Francia actualmente estamos en peligro porque la extrema derecha está lista para tomarse el poder si no actuamos. Si no manifestamos nuestra oposición, sobre todo con las urnas, porque bueno, las urnas es una cosa, pero lo vemos en el momento de las últimas elecciones legislativas, lo vimos, que el sistema de Macron, nuestro presidente, hace que perdieron las elecciones, pero no aceptaron la derrota. Y la extrema derecha tuvo unos resultados muy que nos da mucho miedo, porque un resultado a nivel de las elecciones europeas. ¿Usted pertenece a alguna organización o usted lo hace por sí misma? Yo soy miembro de la Amical de Mauthausen, la Fraternidad de Mauthausen, que es una asociación de deportados que crearon en el 46, creada por un hombre que se llamaba Émile Vallée, que él regresó de Mauthausen y que hizo un trabajo magistral
ayudó muchas familias. Ayudó muchas familias en el plano, en temas financieros, pero también en temas de salud. Ayudó a muchas familias, familias de padres que no regresaron, pero también de deportados que ellos pudieron regresar, pero destruidos mentalmente, físicamente. Algunos no sobrevivieron a la deportación. Usted pasa sus conocimientos de todo lo que ha sabido a través de un libro, de documentos. Sí, sí. Bueno, primero el nombre de mi padre. La asociación de Mauthausen creó lo que llamamos un monumento virtual. No me acuerdo bien de la fecha, alrededor de los años 2000. Donde están todos los nombres de todos los deportados franceses con el itinerario. Leur itinéraire au niveau de leur concentration, el itinerario como deportado, con el número de matrícula que tenían, las actividades políticas, la membresía a tal o tal grupo, que se puede encontrar en la asociación de Mauthausen. Entonces es una de las asociaciones de las más activas, porque teníamos los muros en el Boulevard Saint-Germain en París, gracias a Émile Vallée, quien creó esta asociación con la ayuda de gente que tenía los medios de comprar una parte de un inmueble en París, un edificio. Entonces, una asociación que sigue funcionando, pero que tiene muchas dificultades financieras porque el Estado ya no da subvenciones, no da ayudas públicas. Los deportados que eran vivos hace algunos años, hacían muchas donaciones, lo que permitía a la asociación vivir y poder seguir divulgando la información, mantener la memoria viva, ayudar a las familias. Era muy importante. Finalmente, Michel, ¿qué está haciendo usted en Caracas? Me contactaron por medio de unos amigos para participar en el Congreso Internacional contra el Fascismo. El 10 y el 11 de septiembre. Entonces, me interesaba mucho. Me permitía también en esta ocasión quizás encontrar a personas y decirles que hay algunas otras formas de fascismo, como los campos de concentración, que aparentemente no se sabe tanto como en Europa. Y cuando digo en Europa, muchos europeos deberían de conocer también estos campos de concentración. Lamentablemente nos confrontamos también a algunos profesores y políticos negacionistas, y hay que luchar contra estas personas que tratan de borrar a la historia de la humanidad, que nos concierne a todos como seres humanos, que sea en Europa, que sea en Caracas o que sea en el mundo entero. La gente tiene que saber que nada está dado. Cuando una guerra se acaba, otra se prepara. Incluso si no se declara la guerra de la misma manera, hay que seguir con un ojo de vigilancia, porque todo se repite cuando se deja de vigilar. Los asesinos vuelven al poder. Señora Michelle Madère, muchas gracias por estar con nosotros. Je vous en prie. No, de qué, por favor.